10:47. Hay quien vive en la hora y en el momento, y hay quien no. ¿Verdad, no, Ismael García? Yo no. No. Bueno, yo no, pues no que sé sepas que esta noche tienes que cambiar la hora. Bueno, no ya sabía, te lo hace no el móvil acordaba. solo. Te vas a despertar habiendo dormido una hora más. A ver, pero que yo me dedico a la historia, yo vivo en el pasado. Efectivamente, tú vives en el pasado. Que... En este caso, fíjate, nos llevas a la Edad Media. Bueno, vamos a resumir lo primero. En las últimas semanas estamos haciendo una especie de tour por la historia de distintos rincones de Álava. Ya hemos pasado por Artziniega, también lo hemos hecho por Villanagne. Hoy le toca el turno a La Guardia, ¿no? Eso es. Hoy vamos también estamos haciendo esta historia, este tour está teniendo un leitmotiv que es un poco la historia de ciertas mujeres un poco olvidadas de nuestra historia alavesa, y en este caso vamos a hablar de toda una reina de Castilla que nació en La Guardia allá por el año 1137 y cuyo nombre, según las fuentes que consultes, varía ligeramente, porque, bueno, por un lado a veces se la denomina como Blanca Garcés de Pamplona, porque era hija del rey de Pamplona, García Ramírez, y de una dama de la nobleza normanda. Fíjate que Normandía pilla lejos, pues sí. Esta era su madre, Margarita de Aigle, espero haberlo pronunciado medianamente bien, o también a veces se la conoce como Blanca Garcés de Castilla, porque ella acabó casándose, como vamos a ver, con Sancho III, que acabó siendo rey de Castilla y por lo tanto ella reina consorte. Así que tenemos una nacida en La Guardia, hija de reyes, reina ella misma, aunque ya vamos a ver que muy poco tiempo, y madre de reyes, como vamos a ver también. Bueno, y nació en La Guardia, como hemos dicho. Yo no sé si esto fue un hecho circunstancial, ¿pasaba su madre por allí o cómo fue? Sí, pues lo de circunstancial según se mire. Lo cierto es que en aquella época tenemos que pensar que las cortes, los reyes, los cortesanos se movían con el rey, y las cortes, vamos a decir, no había una capital propiamente dicha en un reino, ¿no? Entonces claro, la corte se movía. Iba por todo su reino. Se movía por todo su reino, iban allí donde había asuntos que solucionar. Y nuevamente los asuntos de diplomacia y política importantes solían dirimirse en las zonas de frontera. Entonces, era habitual, claro, La Guardia pertenecía entonces al Reino de Navarra y era limítrofe con Castilla, pero claro, para que nos hagamos una idea, Logroño, que está bastante cerquita de La Guardia, ya era Castilla, o sea, al otro lado del río. Entonces, La Guardia, digamos, y toda esa zona era territorio fronterizo. ¿Esto qué significa, en conclusión? Pues que al final, en La Guardia, con bastante frecuencia, los reyes solían tener su residencia para solucionar sus asuntillos. Claro, no iban de Airbnb ni de hotel. Tenían residencia propia. Tenían residencia en cada sitio, tenían residencia. Y no les hacían un huequillo. Eso es. Y tampoco, imagino que tampoco sería un loft de 40 metros cuadrados, ¿no? Sería un palacio, como poco. De todas maneras, estamos en la Edad Media, ¿eh? Es decir, que sería una cosa apañadica, pero comparado en la época, pues sería una cosa grande. Fíjate, en el caso de Pamplona, el palacio donde vivieron ya, o donde podemos imaginar o suponer que vivieron, ya no existe como tal. En La Guardia. En La Guardia, sí, porque ahí había un castillo, que era la residencia que utilizaban los reyes. Un castillo que desapareció en el año, en gran medida, hoy solo quedan unos pocos restos, desapareció en el año 1875, que con motivo de las guerras carlistas, pues se derribó, se demolió el castillo, pero un castillo que tenía una gran antigüedad. Se construyó allá por el siglo X, se dice que el rey Sancho Abarca, estamos hablando del año 900 y muchos. El castillo estaba concretamente, para los que conozcan un poco la topografía de las calles de La Guardia, en el extremo norte, detrás de la iglesia de Santa María de los Reyes, donde hoy, por lo que he consultado, está el Colegio Víctor Tapia, que es el nombre del colegio. Pues en ese entorno era donde estaba el castillo, y ahí es donde tenemos que pensar que residió y nació, por lo tanto, también nuestra Blanca Garcés, de la que estamos hablando. Eso es. Hablamos de esta mujer que nació en La Guardia, y aparte de sus padres, ¿tenía más familia? ¿Tenía hermanos? Claro, también vamos a hacer aquí un ejercicio de imaginación, trayendo un poco lo que nos dicen los cronistas un poco y las tradiciones orales, ¿no? Efectivamente, se dice que Blanca nació en La Guardia y se crió en La Guardia. Y yo creo que no es difícil imaginar que también en La Guardia conviviese, jugase,
por las calles, o al menos por el patio de aquel castillo, con sus hermanos, que sus hermanos eran Margarita, que la hermana mayor, que acabó siendo esta reina de Sicilia después de su matrimonio con Guillermo I. Acabó en Sicilia. Y luego el archiconocido, por lo menos en Vitoria, creo que todo el mundo conocía, Sancho VI, el sabio de Navarra, el que concedió el fuero a Vitoria en el año 1181. A ver si no me pierdo. ¿Sancho el Sabio era cuñado de Blanca Garcés? Era hermano. Ah, perdón. Hermano. Estaban Margarita y Sancho el Sabio. Margarita, Sancho el Sabio y Blanca eran hermanos, ¿no? Entonces nuestra biografía de hoy era hermano de Sancho el Sabio, el que dio fuera a Vitoria en 1181, y por cierto, no nos olvidemos, el que dio fuera a la Guardia en 1165, porque el fuero de la Guardia es todavía más antiguo que el de Vitoria. Y bueno, pues nace en La Guardia, que es un poco el dato más relevante. Sí. Se cría en La Guardia, crece allí. ¿Hay otros hechos de su vida que hayan salido a la luz o que hayan quedado registrados? Pues lo cierto es que un poco cuando elegí un poco esta historia y encontré al personaje, siempre me esfuerzo en tratar de, buscando en internet o en los archivos o en mis libros y tal, pues un poco más allá, que se salga de los tópicos por los cuales normalmente entran las mujeres en la historia. Y los tópicos, a ver, me refiero, no es que no sean cosas importantes: el matrimonio, casarse, el parto, tener hijos. Estos son los tópicos por los que un nombre de una mujer, una reina, siempre entra en los anales de la historia. Pero, claro, estas mujeres hacían más cosas. ¿Qué más cosas hacían? Pues en el caso de Blanca, desgraciadamente, no tenemos mucho más allá que su matrimonio y lo que tiene que ver con su descendencia, que no es poco y además es interesante. Fíjate, el matrimonio suyo se tuvo lugar en un contexto político muy curioso. Los reinos de Aragón y de Castilla, que son los que rodean al de Navarra, hacen un pacto para comerse y repartirse el reino de Navarra. Llegan a un acuerdo y entonces entran cada uno por su lado con sus ejércitos. El reino de Aragón llega a conquistar incluso la capital, Pamplona, y el reino castellano se queda acantonado en Calahorra. En esto que el rey García Ramírez, el rey de Pamplona, dice, bueno, aquí tenemos que movernos, tenemos que llegar a algún pacto, y consigue... Perdón. Sí. Padre de Blanca, estoy metiendo la puñita para que no perdernos en la historia. Correcto, exactamente. El padre de Blanca llega a un pacto con el rey de Castilla, que es Alfonso VII. ¿Y en qué consiste la paz? ¿O cómo sellan la paz? Dicen, bueno, pues llegamos a la paz, pero esto hay que sellarlo de algún modo. ¿Y cómo se sella? Pues vamos a acordar el matrimonio entre dos de nuestros hijos. Entre Blanca, que en el momento del pacto tiene solo 3 años. Madre mía. Y Sancho, el futuro Sancho III de Castilla, que entonces solo tiene 3 años. Aquí es el pacto, claro, ellos todavía no se pueden casar porque no tienen la edad, vamos a decir, que se admiten en aquella época. Pero el acuerdo, ¿Con qué años se casaban en la Edad Media? El matrimonio acabó teniendo lugar en el año 1151, 11 años después. Es decir, se acuerda en el año 1140 y no tiene lugar hasta 11 años después. Ella tenía ya 14 años y él con 18 años, vamos, que seguían siendo muy jovencitos. Pero, digamos, qué fuerte, ¿no? Que ya tengas determinada la vida de cómo va a ser desde que tienes 3 años apenas. Y tú ni pinchas ni cortas. Ni pinchas ni cortas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues como decimos, la boda tuvo lugar en el año 1151, esto nos lo cuenta el historiador Juan Íñiguez Ibargüen, es un cronista del siglo XVI, que nos dice que la boda tuvo lugar también en La Guardia. Esto es interesante. En la iglesia de Santa María de los Reyes se dice que hubo cabalgatas, justas, toros, etcétera, etcétera. Y hay una tradición, sobre todo, que tiene que ver con una frase que supuestamente dijo precisamente Blanca en la boda, que estando allí en la iglesia le comentó al rey: Señor, yo nací en esta villa. Estas son palabras textuales del cronista. Señor, yo nací en esta villa y de aquí me voy casada con un tan honrado señor. Yo le pido, por favor, que le haga merced a mi villa, a esta villa, la villa de la Guardia. Y dice Sancho, aunque no es de mi reino, para ennoblecer esta villa yo le doy mis armas. Y es desde esta época, supuestamente, esto es lo que dice la tradición, que el escudo de la Villa de la Guardia es en realidad tiene las armas de lo que son Castilla, ¿no? Las del rey de Castilla, que es un fondo rojo con un castillo dorado, que es el escudo de Castilla, y luego tiene como unos pequeños añadidos que son como 2 llaves
en los laterales, que significan un poco que la Guardia es la llave, el límite, la frontera entre los reinos de Castilla y el reino de Navarra. Y luego, por último, tiene una corona que corona, valga la redundancia, claro, todo este escudo, que se lo concede supuestamente la reina Blanca. O sea, que a la reina Blanca se le debe el escudo también de... Qué interesante. Estaba pensando qué bien se expresaba antiguamente la juventud, la adolescencia, ¿no?, en la Edad Media, porque ahora Blanca seguramente le habría dicho a su padre, para empezar, no se habría casado, evidentemente, y muy bien, por cierto, pero habría dicho, a ver, bro, en plan, ¿no? En plan, bro, estamos de chill, ¿no? Ese tipo de cosas le habría dicho. Eso sería. Lo que pasa es que luego viene el cronista y lo adorna. Eso es. Blanca no tuvo un final... El final duró poco, bueno, ¿no? Duró poco como reina, y pues el tópico típico aquí en este caso se cumplió. Tuvo su primer hijo en el año 1155, es decir, como 5 años después de la boda. En estos 5 años tuvieron que estar, supongo, insistiendo en el tema, y aquí fue que ella murió de parto, al dar a luz al que sería futuro rey de Castilla y bastante famoso en la historia, Alfonso VIII de Castilla. Para el que le interese, en Nájera se conserva todavía la tumba de esta Blanca de la Guardia, vamos a llamarla entre nosotros, Blanca de Castilla, Blanca de la Guardia, vamos a llamarla. El que quiera conocer su tumba se encuentra en Santa María de Nájera, que fue el panteón de los reyes de Navarra, y es muy interesante porque es realmente una obra de arte con todos sus bajorrelieves, uno de los cuales representa el momento precisamente de la muerte de ella, de Blanca. Pues queda ese apunte. Además se acercan fechas en las que tendremos tiempo libre. Mira, pues podemos acercarnos a Nájera a ver esta tumba de Blanca Garcés, Blanca de la Guardia. Muy interesante este personaje histórico. Gracias, Ismael. Hasta la próxima. A vosotras. Agur.